Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Jesús viene pronto, el tiempo de partida se acerca, es tiempo de preparación, es tiempo de preparación, es tiempo de preparación. ¿O sigues jugando a ser cristiano? Que tu tibieza no te permite ver tu ignorancia, que te puede llevar a condenación eterna y seas de los vomitados, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 37º programa de su serie profética Maranata. Ahora se predica mucho, Dios es amor, te quiere bendecir, te quiere prosperar, y claro que no estamos en contra de que el Señor nos bendiga, nos prospere, pero no lo hace como lo predican ahora, con predicaciones manipuladas. El Señor quiere que busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás vendrá solo por añadidura. No con pactos, no declarando ni decretando, no se dejen engañar. El Señor quiere obediencia a su palabra, obediencia a su palabra, obediencia a su palabra. Hola Raúl, bienvenido nuevamente a los estudios Maranata. Una bendición saludarte, Pepe, a ti y a todo tu auditorio. Un saludo a todos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pepe, si me permites, quedó pendiente el tema del falso profeta y de la gran ramera. Y ahora que hay ya nuevo papa, y que no fue el 112, que se llamaría Pedro el Romano, según el arzobispo irlandés Malaquías, sino que se llama Francisco, ni fue el Papa Negro de acuerdo a Nostradamus, y todas estas mentiras de profecías que solo distraen y confunden a las personas, y que tristemente muchos pseudolíderes o pastores cayeron en esa morbosidad, dándole tanta explicación de sus referencias en latín que tenía para cada papa, y describían más estos eventos de acuerdo a las falsas profecías de San Malaquías que lo que dice la bendita palabra de Dios, olvidando muchos de ellos que en la palabra de Dios encontramos las profecías exactas y claras que nos alertan y advierten de los últimos tiempos que estamos viviendo ya, y que al ver su cumplimiento es para que busquemos más de Dios y nos preparemos para tener una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo y vivir con Él en su reino celestial, como nos dice Juan 14. Y para el auditorio que nos va siguiendo en esta serie profética Maranata, es muy importante ver el capítulo anterior para tener una mejor comprensión del tema que estamos tratando. Y también quiero enfatizar, ninguna religión le puede ofrecer lo que solo nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, que fue el morir en la cruz, y que solo su sangre preciosa que derramó en esa cruz puede limpiar nuestros pecados. No pierda más el tiempo en religiones y entréguese al único que merece toda la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo, que fue el único que pagó por nuestros pecados. Y regresando al punto de la gran ramera, donde hoy tiene ya el Vaticano un nuevo papa,
Es tiempo de volver nuestros ojos a lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que en el programa pasado dimos una base bíblica en relación a la segunda bestia, el falso profeta, que saldrá después de que haya salido la primera bestia. Esta es una base bíblica, y si es bíblica, es palabra de Dios. Y con esto quedó evidenciado esas falsas profecías de San Malaquías y de Nostradamus, que ya mencionamos. Ahora, con la autoridad que nos da la bendita palabra de Dios, por su exactitud y claridad, vayamos a otros puntos que algunos pasan por alto y que no se deben de olvidar. Si leemos con cuidado, nos da otra característica. Y ahí mismo, en Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Cuando está hablando de la tierra, tenemos que escudriñar la palabra de qué zona geográfica está hablando. Aquí no está hablando de las 7 colinas de donde está la Gran Ramera. Aquí no está hablando del Vaticano. Aquí está hablando de Israel. ¿Por qué de Israel? Porque es el único pueblo, es la única nación donde están los lugares santos del cristianismo, del judaísmo y también del islam, que obviamente al tomar control de ellos en Jerusalén, tomarían una influencia sobre estas religiones y tendrán la plataforma de la religión mundial, representada con el ecumenismo. Y estas noticias solamente nos van confirmando que estas profecías van caminando ya en esa dirección. En el programa de la visita de Benedicto XVI en Tierra Santa, el 12 de mayo es el que mayor visibiliza la identidad de la Ciudad Santa a través de las 3 religiones monoteístas. El Papa comenzó el día con la visita al Gran Muftí en la explanada de las mezquitas, visitó el Muro de las Lamentaciones o Muro Occidental, en donde elevó su oración de paz, la sinagoga y el cenáculo, lugar del nacimiento de la Iglesia, en donde rezó con los obispos. Este mensaje de esperanza, y os invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Estas palabras de la primera lectura nos consuelan y nos llaman a reconstruir el templo de Dios. The Temple Mount is perhaps the most contested piece of real estate in the world. The Temple Institute, a non-profit organization, is dedicated to raising public awareness than the rebuilding of the Third Temple. Rabbi Chaim Richman talks to InfoLive TV. The Temple Institute is a very unique organization because it was founded with the sole purpose of doing as much as possible to raise the consciousness for the Jewish people and really for the whole world as to the central role that the Holy Temple plays in the life of mankind. And this is really a basic principle of Jewish faith, that the Holy Temple is not just some magnificent synagogue. It really wasn't a synagogue at all, or just some beautiful building rooted in the biblical past of the Middle East, but rather it's seen by the Torah as the vehicle that brings about a certain spiritual reconciliation between all of mankind and God. And of course, every prophet of Israel tells us that the time will come when the temple will again be rebuilt, and actually it's the era, the epic of the Third Temple, which is seen, for example, when we study Isaiah, as the time which will be unparalleled in human history, when all mankind will be at peace and united in the recognition of God. So everything that we do is really about the restoration of the promise of the temple. There's a number of ways that we go about this. The production of educational materials and curriculum that are used all over the world, and conferences and publications. But the main focal point of our work, where we're standing right now, is actually the reconstruction of vessels that can actually be used in the Holy Temple. As Israel and the Palestinians prepare for another peace summit, the future status of Jerusalem has been thrust to the forefront. Many remain skeptical over the funds invested in the future reconstruction of the temple, and if it will bring true peace. Y este actual Papa no es el falso profeta, porque geográficamente no está en la zona donde debe de estar, que es en Jerusalén, donde estará el tercer templo. También este nuevo Papa
no puede ser el falso profeta porque no reúne las características de acuerdo a Malaquías 4:5 para que pueda engañar al pueblo de Israel, pero lleva las características de lo que es la gran ramera. Apocalipsis 17:2 nos dice que la gran ramera ha fornicado con los reyes de la tierra, y por eso no es de extrañarse por qué ahora que toma su puesto, tantas autoridades a nivel mundial estuvieron acompañándolo. Y vemos nuevamente la exactitud de la palabra de Dios. El Papa Francisco I, que después corrigió su nombre a solo Francisco, es un personaje exactamente conforme a las características de la palabra de Dios, que nos describe de la gran ramera en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, y que de acuerdo a las noticias y reportajes que la prensa y los medios de comunicación van sacando y mostrando a la luz, exhiben su gran corrupción. Estos mejor guardados desde el Vaticano, las cuentas públicas de la Santa Sede. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora? En realidad empezó a discutirse 2 días antes de que lo eligieran a Francisco como el nuevo Papa. Se reunieron 115 cardenales para evaluar el estado de situación de las cuentas públicas del Vaticano, que por cierto, hasta el 2011, más allá de que no se conozcan los detalles, estuvo en rojo, a pesar de que el Vaticano tiene una gran cantidad de activos en todo el mundo y tiene inversiones inmobiliarias y tiene inversiones de distinto orden, por ejemplo, también en aerolíneas, claro, entre otras cosas. Pero vamos a dar los datos, los números, algunos de los números de cuál es el cuadro de situación del Vaticano. En el 2011, el patrimonio del Instituto para las Obras de la Religión, que es el Banco del Vaticano, era de 6.000 millones de euros. ¿Qué es lo que tiene el Vaticano como activos? 70 hectáreas de terreno con edificios en Roma, 55 hectáreas de la residencia de verano del Papa en Castel Gandolfo, 200 hectáreas a la orilla del mar y 1.200 hectáreas más en la periferia de la Ciudad Eterna. Tenemos algunos números más que de alguna forma reflejan en parte cuál es el cuadro de situación de las finanzas del Vaticano. Tiene bienes de 325 órdenes religiosas femeninas y de 87 órdenes masculinas en Roma. Según la revista inglesa The Economist, quizás una de las más prestigiosas de Inglaterra, la Santa Sede gasta por año alrededor de 170.000 millones de dólares en todo el mundo. Y te acuerdas que también había comprado una propiedad que se supone ha sido sobrevaluada, ¿no? Cuando justamente se realizó la operación compra-venta, ¿no? Que está muy cerca del sauna gay más importante de allí. Y hay varios escándalos, obviamente también por lavado de dinero, por lavado de dinero, por lavado de dinero. Sí, tanto o sea, 9 millones fue, digamos, la venta inicial y el día siguiente lo compró por 20 millones de euros, con lo cual hay una diferencia muy grande. Tendría que haber también claridad respecto de eso, ¿no? Exactamente. El portfolio de inversiones extranjeras del Vaticano es de 2.600 millones. Aquí vienen las inversiones que yo les había dicho en aerolíneas, en el rubro inmobiliario y hasta en cine. El Vaticano posee un gran número de inmuebles lujosos adquiridos gracias al dinero de Benito Mussolini. Así lo ha revelado el periódico The Guardian tras realizar una investigación propia. Según se revela, el dictador italiano otorgó dinero al Vaticano a cambio del reconocimiento por el Papa del régimen fascista en 1929. Actualmente el volumen de los activos de la Iglesia se estima en unos 600 millones de euros y se cita como propietarias a varias empresas falsas. Los periodistas han pedido a los representantes del Vaticano que hagan comentarios al respecto y han preguntado en qué gasta el dinero el Papa y por qué se oculta la pertenencia de estos bienes. Hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Varios analistas opinan que Francisco I deberá limpiar la imagen de la Iglesia Católica tras los recientes escándalos relacionados con la filtración de datos secretos del Vaticano. Ahora conectamos en directo con el periodista Daniel Stulin, quien nos comentará las consecuencias de la elección del nuevo Santo Padre. En el año 2005, el cardenal Jorge Mario Bergoglio era el principal rival de Joseph Ratzinger, quien después fuera Benedicto XVI. ¿Qué fuerzas en el Vaticano están detrás de su victoria?
Pues es una elección muy interesante con muchas incógnitas por resolver. Primero, el nuevo Papa es jesuita. Es un dato muy importante. La Compañía de Jesús es una fuerza casi militar, cuasi militar, de más de 50.000 miembros en el mundo y que fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea, como una nueva herramienta para implementar su objetivo histórico de eliminación de las instituciones neoplatónicas de Estado. Es decir, los jesuitas intentan crear un mundo sinárquico basado en el debilitamiento general de los poderes soberanos de los Estados-naciones, que deberán ser sustituidos por agencias supranacionales de un mundo globalizado, como puede ser el Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario, UNESCO o incluso el Consejo Mundial de la Iglesia. Además, va a ser muy interesante observar la lucha por el poder entre el Opus Dei, que lleva más de 25 años en la posición de privilegio durante el reinado de Juan Pablo II, y los jesuitas. En juego está la influencia y obviamente el dinero. ¿Cómo su figura puede influir en la política del Vaticano? Bueno, yo creo que hay unas cosas concretas a tener en cuenta. Y en este sentido, el aparato publicitario del Vaticano, vamos a ver cómo funciona. Saldrá algo en los medios de comunicación sobre el papel oscuro del nuevo Papa durante la dictadura en Argentina. Este señor traicionó e intrigó a los militares, a dos sacerdotes jesuitas, Orlando Ioria y Francisco Jalix. Imagínate si el candidato a la Casa Blanca hubiese colaborado con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que habrían elegido presidente de este país? Y sin embargo, en el Vaticano, estos detalles de poca monta, ¿no? Parecen no tener mucha importancia. Entonces habría que ver exactamente de qué forma estos tipos de datos oscuros que van a seguir saliendo o no saliendo pueden influir en el papel del nuevo Papa, pueden influir en el papel del nuevo Papa, pueden influir en el papel del nuevo Papa. Francisco I, el primer Papa latinoamericano de la historia, arrancó este jueves su pontificado. El hasta ayer cardenal argentino Jorge Bergoglio, de 76 años, fue proclamado Papa por sorpresa el miércoles, tras 2 días de conclave. Algo que me llamó bastante la atención lo podemos encontrar en un crucifijo que cuelga sobre su cuello. Echemos un vistazo ahora a dicho crucifijo. Cualquier persona podría creer que lo que estamos viendo es a Jesús, pero si realizamos una búsqueda de imágenes en Google Imágenes, no van a encontrar una sola imagen de Jesús con dicha posición de brazos. Es una posición de brazos bastante inusual, y no estamos hablando de Jesús, La imagen que contiene este crucifijo no es Jesús, señores. La manera en la que los brazos de esa figura los tiene es idéntica a la manera en la que antiguamente los faraones eran representados. Apocalipsis 17, versículo 16 nos dice que los 10 cuernos que vimos en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Escuchó bien, va a ser quemado, va a ser con fuego su destrucción del Vaticano por la primera bestia y los 10 cuernos o reinos que aparezcan. Y aparecerá la segunda bestia o falso profeta que sale de Israel hasta que haya sido destruido el Vaticano, no antes, con las características de Elías, para que pueda engañar a Israel, que pueda hacer descender fuego del cielo, como lo hacía Elías. Cuando leemos con cuidado Apocalipsis 13:11, nos da las características de la segunda bestia, que es el falso profeta.
tiene 2 cuernos semejantes al de un cordero. Pero escuche, pero habla como dragón. ¿Escuchó bien? Pero habla como dragón. Y esta es una clave muy clara de dónde viene ese poder de esta segunda bestia. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, nos dice Apocalipsis 12:9 que el poder del dragón es el de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El escenario final está a punto de empezar, con los personajes diabólicos del anticristo y el falso profeta. El evento glorioso que estamos esperando del arrebatamiento, que puede suceder en cualquier momento, requiere de salvos muertos que resucitarán primero, y de salvos vivos, los que hayamos quedado, los que no dormiremos, y que muchos, por no leer correctamente la palabra de Dios, no se dan cuenta que tan pronto entren al escenario estos personajes diabólicos del anticristo y del falso profeta, todos los salvos en Cristo van a morir. Así te lo dice Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. ¿Cuándo se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo? La palabra de Dios nos da el orden cronológico de este personaje, desde su aparición o manifestación hasta su destrucción. Nos da sus características y el control absoluto que tendrá con la marca el 666. Por 3 años y medio, donde nadie va a poder comprar y vender si no tiene su marca. En la segunda mitad de la semana 70, primero, antes de su manifestación, deben ocurrir estos siguientes eventos. Raúl, el tiempo se nos ha terminado. ¿Podrías hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes medios? Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Confórtalo, Señor, y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra, para que caminen conforme a su voluntad, mi Señor.
y las personas que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios donde llega este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, desde hoy me rindo a ti, desde hoy quiero que tú tomes control de mi vida y desde hoy te pido que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser y me transforme para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y Padre amado, prepárame para ese día glorioso. Cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.